amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es sábado 2 de julio. Increíble, el tiempo ha pasado, medio año del 2022 y con unos días de gran intensidad y que sin duda alguna nos llevan a un cambio de paradigma. El mundo ha cambiado, el mundo cambió y lo estamos sintiendo. Cada uno de ustedes en sus países, donde quiera que se encuentren, saben que el mundo cambió y sobre unos nuevos paradigmas que muchas veces no podemos entender. Una emisión de hoy, de fin de semana, para que podamos seguir reflexionando sobre los temas que nos ocupan, sobre temas geopolíticos, pero también sobre temas de inteligencia. Hoy tenemos el placer de tener como invitado en este programa al abogado, profesor universitario de la Universidad de Chile y también expresidente de la Comunidad Judía de Chile, Gabriel Saliasnik. Él nos va a hablar sobre lo que no sabíamos en este modelo que estamos viendo de operaciones por parte de Irán y de Venezuela. Ya hemos seguido de cerca con Daniel Romero, con Joseph Mire y con muchos otros expertos lo que está ocurriendo con el avión de la empresa Entrasur, por lo menos es la empresa que tiene el sello en el avión, pero que es un avión iraní vestido de venezolano que viajó y está retenido en Argentina en estos momentos bajo investigación federal por asuntos relacionados a una demanda que se hizo sobre la tripulación iraní. Recordemos que ese avión tenía 12 venezolanos y 5 o 6 iraníes y están en estos momentos esa tripulación iraní bajo investigación. Son muchos los elementos que se han dado. El que se quiera poner al tanto de lo último, les invito para que vean el programa que hicimos con el señor Daniel Romero, que es el editor de la agencia TNA, para que ustedes vean los últimos detalles. Pero en Chile también hay aviones de la empresa Conviasa, que está sancionada por los Estados Unidos y por la Comunidad Europea, viajando nadie sabe a qué ni por qué, pero son viajes secretos que se han dado y aparentemente pues se han dado en el marco de este nuevo gobierno. Así es que hemos invitado a el doctor Gabriel Saliasnik para que nos explique. Antes de darle la bienvenida, quiero pedirle a todos aquellos que nos acompañan desde nuestras diversas plataformas que se activen en el superchat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. También les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like y compartan estos videos con sus contactos, con sus amigos, con sus familiares y también en las redes sociales para que podamos seguir manteniendo esta ventana de contenidos sin filtros para ustedes. Queremos agradecerle a todos nuestros patrocinantes de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, así como también de todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal de YouTube y que forman parte del grupo predilecto de los defensores de la libertad. Así que bienvenidos todos, un gran saludo a nuestros moderadores y ahora sí, muchísimas gracias doctor por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, me alegra poder conversar, no me alegra conversar de estos temas, eso sí, pero es lamentable tener que dedicarle tiempo a este tipo de preocupaciones en Latinoamérica, ¿no? Así es, y bueno, es la realidad que nos ocupa y la seguridad nacional es importantísima para cada una de las naciones que hoy en día forman parte, pareciera, de un gran eje. Empecemos nuestra conversación con el tema del avión, porque el avión iraní con bandera venezolana que está retenido en Argentina da mucho para el análisis. ¿Qué eran los elementos que el mismo gobierno argentino enseguida los puso de lado, los metió debajo de la alfombra porque no le interesaba? Escuchamos las palabras de Alberto Fernández, el presidente argentino, dijo no, narrativas falsas, la oposición y propuso, hasta un acuerdo hay, ellos hicieron la demanda, solicitaron una investigación, el gobierno de Israel solicitó una investigación, así como también el gobierno de los Estados Unidos, y se ha avanzado y se han entregado una serie de elementos que lejos de decir, bueno, está bajo la justicia, nos ha preocupado el doble. Gabriel nos va a explicar porque él tiene una información privilegiada, pero también una capacidad de análisis increíble, así que adelante.
Te agradezco, Maybord, por esa introducción. La verdad, yo creo que partiría por decir o por plantear que este no es un problema del avión venezolano-iraní en Buenos Aires. Este es un problema de los aviones iraníes bajo bandera venezolana en Latinoamérica. No creo que sorprenda a nadie el afirmar que desde hace ya mucho tiempo, más de una década o más tal vez, se ha planteado que Venezuela ha sido la cabeza de playa de Irán en la región. La forma de penetrar del régimen fundamentalista islámico de Irán en Latinoamérica fue a través de Venezuela en el periodo del presidente o expresidente Chávez y en el periodo ahora del dictador Maduro. Dicho eso, evidentemente uno tiene que concentrarse en qué son estos aviones, por qué llaman la atención. Tienen, si cualquiera los revisa, tienen matrículas hermanas, YB, no recuerdo ahora si era 3551 y 3553, es decir, fueron ambos, son aviones operados previamente por líneas de carga aérea y transporte aeroestratégico iraníes que servían de fachada para la Guardia Revolucionaria iraní para trasladar armas, personal, transporte logístico, lo que fuera, a distintos destinos del mundo, pero muy principalmente entre Teherán y Damasco para abastecer al grupo terrorista Hezbollah. Eso llevó a que estos aviones, las matrículas de estos aviones, no solo las aerolíneas de fachada, de bandera, que son propietarias de los aviones, fueran incluidos en una lista especial de la oficina del Departamento del Tesoro norteamericano por estar relacionados directamente con grupos y personas vinculadas al terrorismo en el mundo. Tanto por el lado de Hezbollah como por el lado de las guardias revolucionarias islámicas iraníes, la cual probablemente es más conocida por la opinión pública a partir del momento de la muerte del general Soleimani en Teherán a manos de una acción de los Estados Unidos, hace 2 años atrás, en enero, o 3 años atrás aproximadamente, y por ende, digamos, llama la atención que esos aviones que se utilizaban para estos efectos fueran primero transferidos mediante algún tipo de mecanismos, contratos, lease, arriendo, a empresas estatales venezolanas. Con la singularidad que en paralelo, o tan pronto han sido adquiridos, estos aviones han sido utilizados, particularmente uno que vino a Chile, porque todos se han concentrado en el vuelo que aterrizó y que está retenido en Buenos Aires con la tripulación iraní que está siendo investigada, con tripulantes que ya están identificados como miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, de las fuerzas Al-Quds, que son las que primordialmente tienen por objetivo atentar contra blancos israelíes y judíos en todo el mundo. Esa es primordialmente la razón de ser de esa fuerza. Pero por otro lado, hay un avión que es, yo digo el avión hermano, aunque sean de distinta marca, ¿no? Uno es un Boeing 747, el otro es un Airbus 340. Uno aparece, ¿no es cierto?, que está retenido en Buenos Aires bajo la marca de Emtrans, creo que se llama, o Cargo, que es una aerolínea estatal de cargo creada al efecto en Venezuela y que su hangar está en la base El Libertador de la Fuerza Aérea Bolivariana, junto a la fábrica de drones que hay en Caracas o en Venezuela, que es una colaboración abierta entre el régimen de Maduro y el régimen fundamentalista islámico de Irán. Y por otro lado, el avión hermano, bajo la aerolínea estatal o bajo la marca, ¿no es cierto?, de Conviasa, que ha sido a la vez este Airbus 340, antes de venir a Chile, el que ha trasladado
a Maduro y su delegación y comitiva a reunirse con el presidente el recién electo de Irán, un duro particularmente, o sea, probablemente dentro de los distintos cambios y matices que ha habido en el régimen islámico iraní, se suele hablar de moderados y extremistas, son todos bastante extremistas, pero dentro de ese rango, el que está más cerca de quien construyó la relación inicial con Venezuela para penetrar en Latinoamérica y con Evo Morales en Bolivia para penetrar también en Latinoamérica, fue Mahmoud Ahmadinejad cuando fue presidente. Bueno, ahora Raisi, que es el actual presidente recién electo, es de la línea de Ahmadinejad, es decir, de alguna manera florece nuevamente esta aún mayor cercanía o mayor simpatía entre ambos regímenes autoritarios o dictatoriales incluso. Entonces, a partir de eso, todo pareciera indicar que así como está retenido el avión en Buenos Aires, también debiera estar retenido o haberse retenido en Chile, lo que no se hizo, este avión A340, que según la información hasta ahora disponible, porque todavía no hay información oficial, ha volado a Chile entre abril y ahora junio de este año, entre 6 y 12 ocasiones, en vuelos casi semanales. Nadie conoce quiénes han sido los tripulantes, quiénes han sido los pasajeros, cuál ha sido la carga, cuál ha sido el objetivo o propósito de esos viajes. Del mismo modo que nadie estaba muy alerta de lo que pasaba con el Boeing 747, que ahora está retenido en Buenos Aires y que previamente había estado en Paraguay y que según ha informado el presidente de Paraguay, Miguel Abdo, ¿no es cierto?, han podido determinar la inteligencia paraguaya que los tripulantes del avión, cuando aterrizó en Asunción, en un vuelo anterior, no estamos hablando necesariamente de todos los que están ahora en Buenos Aires, podrían ser otros, eran tripulantes que pertenecían a grupos terroristas internacionales. Eso ya, creo yo, siente un poco el marco de la preocupación que debiera llamar la atención de todos los gobiernos, de todos los sistemas de inteligencia, de las autoridades de la aeronáutica civil de cada país, porque sobre estos aviones pesan sanciones del Departamento del Tesoro, sobre estos aviones son usados y han sido usados para el terrorismo. Esto no es algo o para abastecer a grupos terroristas, por lo tanto, esto ya no es una suposición, ya hay bases para ciertas presunciones. Y si a eso uno le agrega, digamos, esta promiscua relación irano-venezolana, esto se acrecientan las dudas o las sospechas. Ahora, ¿qué pueden estar haciendo esos aviones? Porque esa podría ser la pregunta siguiente. Claro, uno puede simplificarlo y solamente imaginar, ¿no es cierto?, que están abasteciendo a grupos terroristas en la región. Pero la verdad que estos son aviones de fachada, pueden estar transportando terroristas para evadir, ¿no es cierto?, los controles fronterizos. Pueden estar transportando carga para milicias o para grupos subversivos que desestabilicen la región y que en esta suerte de pantano latinoamericano en que nos hemos ido viendo todos contagiados a partir del fenómeno de la dictadura de Cuba y de Venezuela y de Nicaragua, digamos, que ha ido bajando, ¿no es cierto?, como una gangrena, si tú quieres, por el continente sudamericano. Claro, evidentemente pueden estar colaborando en eso. Pero los grupos terroristas también, para funcionar, no solo necesitan armas o necesitan milicianos o personas, ¿no es cierto?, que operen las armas, requieren recursos. Y esos recursos muchas veces lo obtienen del narcotráfico en la región y del blanqueo de los capitales o de los fondos, ¿no es cierto?, que provienen del narcotráfico. Y si uno se detiene ahí por un instante, digamos, yo sin ser especialista en esto, pero uno lo ha leído lo suficiente en los medios de comunicación nacionales de cada país. La dictadura venezolana hace mucho tiempo que está asociada al crimen organizado y al narcoterrorismo, digamos, como fuente de ingresos. Cuando bajó el precio del petróleo, cuando Venezuela empezó a tener más problemas de flujos económicos, pareciera ser que
el negocio paralelo de muchas autoridades, partiendo por Diosdado Cabello y las cúpulas, digamos, militares, ¿no es cierto?, de Venezuela. Estados Unidos los ha investigado por sus vínculos con el narcotráfico, incluso en el caso de los venezolanos, no por sus vínculos con el terrorismo exclusivamente. Entonces, perfectamente puede haber una suerte de joint venture, de relación entre grupos terroristas, financiamiento de narcotráfico, transporte de drogas. Chile es un país que se ha transformado, por ejemplo, en el caso de Chile, de pasaje, de vía alternativa de envío de drogas al extranjero, y también, lamentablemente, también un importador no menor en nacional. Eso genera recursos, esos recursos financian estos grupos, y esos recursos, para poderlos usar, hay que incorporarlos en el sistema económico, y entonces ahí vienen todo lo que los americanos llaman los schemes, las maniobras, los esquemas de lavado de activos o de blanqueo más bien de capitales, para poder utilizar estos recursos. Entonces, por ejemplo, en el avión que se encuentra en Buenos Aires, previamente aterrizó en el pasado en Asunción, en Paraguay, y dicen que habría sido utilizado este enorme avión 747 carguero para transportar 750.000 cajas de cigarrillos. Desconozco si cajetillas, cajas grandes, pero suena una carga no demasiado significativa para el tamaño del avión, pero también uno podría pensar que esas cajas de cigarros que fueron cargadas en Venezuela y que fueron en Asunción, y que fueron trasladadas a Aruba, es una forma de introducir en un lugar como, en este caso, Aruba, en el Caribe, Puerto Libre, ¿no es cierto?, alto tráfico de pasajeros internacionales, ¿no es cierto?, que hacen uso de los duty free. Entonces, es una forma las cajas de cigarrillos son un muy buen canje económico. Todos piensan siempre en el blanqueo de capitales mediante la compra de propiedades y bienes raíces. Eso está absolutamente monitoreado normalmente por los países y los gobiernos. Me imagino que el cigarrillo, los licores, otras cosas pueden estar bastante más bajo el radar, parecen bastante menores. O sea, no digo que esto sea así, solo digo que es perfectamente posible también dimensionar una operación de esas características. También ha surgido en las últimas 24 o 48 horas una versión de Argentina, que entiendo que está siendo investigada por la Cámara de Diputados de Argentina, y hay un diputado, Gerardo Milman, y otro diputado más, que han puesto antecedentes en conocimiento de las autoridades allá en la investigación, de que posiblemente lo que pudiera haber detrás del vuelo a Buenos Aires del último avión 747, que ¿no es cierto?, Mahan o Kers Airlines de Irán, operado ahora con fachada venezolana, lo que podría haber en ese diseño era más bien, porque venía con 19 tripulantes, un avión carguero, 7 iraníes, 12 venezolanos, miembros, los iraníes, algunos miembros claramente de las fuerzas Al-Quds y de la Guardia Revolucionaria, de los venezolanos, algunos que era incluso un ex general o alto mando del ejército que había participado en el golpe de Chávez en el año, creo, 92, corríjanme, tuve el año, y esto habría sido como en el contexto de que se trataría de una unidad, dicen, de ciberinteligencia que habría sido trasladada a Argentina para operacionalizar, ¿no es cierto?, algún tipo de sistema, ¿no es cierto?, que buscara incidir en procesos electorales que se avecinan en la región. Y ahí hay que tomar en cuenta que a fin de año hay elecciones en Argentina, y en septiembre tenemos en Chile un referéndum, un plebiscito para resolver si en Chile se impone una constitución de matriz relativamente bolivariana en algunos aspectos, que es una copia de alguna, dicen los expertos constitucionalistas en Chile, y gente de izquierda, digamos,
para no ponerle sesgo político a la opinión, como el profesor Lautaro Ríos, un gran adversario de la dictadura militar del general Pinochet. Él dice, este es un copy-paste de la constitución de Bolivia con algunos aderezos. Por lo tanto, digamos, eso es una versión que está dando vuelta, que merece y amerita ser investigada, que en Chile, a diferencia de lo que ha pasado en Argentina hasta el momento, o en Paraguay, o incluso en Uruguay, que no le dejaron el acceso al avión, en Chile nuestras autoridades lamentablemente yo creo que han guardado un silencio que a esta altura es bochornoso, es preocupante, porque cualquiera sea la opción que tú quieras asociar a estos vuelos, es decir, terrorismo, tráfico de drogas, traslado de unidades especiales del SEBIN venezolano para intervenir en fraudes electorales en la región, blanqueo de capitales o financiamiento de terrorismo. O sea, no sé si esta fue una pregunta de alternativa, ¿cuál es la hipótesis más mala? Creo que son todas las anteriores. Entonces, no parece haber ninguna respuesta de alguna manera plausiblemente legítima al uso de estos aviones en la región, en este tráfico, en este movimiento de aviones, pareciera ser en forma impune, porque habría que ver los registros de vuelo de estos aviones para ver dónde más han ido. O sea, ahora es como la punta de una hebra que a partir de lo que pasó en Argentina, sin querer advertimos que también ahora sabemos que habían vuelos a Chile y que había un avión hermano, que no era uno, eran dos los aviones. Incluso podrían ser tres los aviones. Entonces, y revisamos las bitácoras de vuelo de algunos de estos aviones y han estado volando entre Caracas, Teherán, Moscú, La Habana, digamos, todos destinos turísticos bastante especiales, por decirlo menos, ¿no? Mira, Gabriel, cuando esos aviones estaban yendo a Chile, ¿el presidente era Sebastián Piñera o Gabriel Boric? A ver, según la información disponible que yo he podido acceder, en general han sido vuelos y debiera ser, perdón, lo voy a apreciar todo, debiera ser todo posterior a marzo de este año, que es cuando asumió el gobierno del presidente Boric, porque el convenio con la Dirección de Aeronáutica a la vez venezolana para estos vuelos se firmó a principios del mes de abril de este año, ¿bien? Durante la Feria Internacional del Aire que tiene lugar en Chile, que es una feria aeronáutica. Sin embargo, hay un testimonio que yo no lo minimizaría en nada, lamentablemente, y estos aviones, perdona, fueron arrendados aparentemente entre enero y marzo de este año, por lo menos oficialmente en términos de papeles. Si seguimos la huella de los contratos, es entre el 747 creo que es de enero, y el de Mahan Airlines, y el Airbus 340, si no me equivoco, es de marzo. Pero en una entrevista a un medio argentino, el ministro de Seguridad Pública de Argentina, Aníbal Fernández, que no es cualquier ministro dentro del régimen kirchnerista del presidente Alberto Fernández. Aníbal Fernández es de las personas más cercanas a Cristina Fernández, tuvo puestos importantes en los gobiernos anteriores del kirchnerismo en Argentina. Entrevistado por un medio argentino, él señala que le llamaba la atención el cuestionamiento a este avión o a este vuelo, porque este avión también había justamente estado y había sido reabastecido de combustible previamente en Paraguay y en otros lugares de la región, incluido, dice, Santiago de Chile en el mes de diciembre del año pasado. Por lo tanto, si hemos de creerle a Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad argentino, que tras la investigación de alguna manera salió a tratar de dar una explicación y dice y explica esto, si eso es así, quiere decir que bajo alguna otra excusa u otra explicación, porque no existía el convenio, ni los aviones estaban en ese minuto, entiendo, arrendados por las empresas estatales de fachada venezolana, ni existía el convenio, al menos en el caso de Chile, pero el avión
habría aterrizado y habría sido abastecido de combustible en Chile. ¿Qué hacía en Chile entonces, en esas circunstancias aún más dudosas? Resulta raro. Ahora, yo creo que para tus auditores, quienes estén viendo esta conversación, ¿no? que hace un poquito monólogo, si quieren, me excuso, pero si la han estado viendo, la verdad es que Chile viene viviendo desde al menos octubre del 2019 un complejo desafío de desestabilización institucional, muy probablemente orquestado por personas, dirigido con una secuencia de actos de violencia y que han ido gradualmente incrementando, que no es menor. Por otro lado, Chile tiene un fenómeno de falta de control del Estado en algunas regiones, en el sur de Chile, en la zona de la Araucanía, donde hay un conflicto aparentemente indígena, pero un conflicto que está promovido o incitado también por otras personas que de larga data, no de ahora, de los últimos 2 años, que también ha ido en aumento y que donde hay, la verdad, ciertas autonomías de facto, territorios donde las Fuerzas Armadas de Chile y las fuerzas policiales no pueden ingresar. Entonces, hay muchas razones para tener más de una sospecha y más de una preocupación, y nuestros servicios, en el caso de Chile, de seguridad, de inteligencia, lamentablemente no han dado, decimos en Chile, el ancho, no han estado a la altura del desafío. Lamentablemente en Chile hay una suerte de ingenuidad en que creemos que la cordillera de los Andes nos protege como si fuéramos una isla, como si el fenómeno del terrorismo no fuera un fenómeno internacional que no conoce, en definitiva, de fronteras. Por ende, mirado en ese contexto, yo creo que hay razones muy poderosas para estar preocupados. Todavía no nos hemos ni metido en esta conversación en los vínculos ya de larga data que tiene el grupo terrorista Hezbollah en Venezuela, en Argentina, en la triple frontera de Ciudad del Este entre Brasil, Paraguay y Argentina, en la zona franca ya podríamos llamar zona triple frontera de Chile, Perú y Bolivia, que también tiene unas características de mucha porosidad, por decirlo de alguna forma, y por ende, creo que hay que estar muy alerta. Bueno, ustedes en Venezuela conocen quién es Tarek al-Aissimi, conocen quién era Alex Saab, o sea, ustedes tienen más claro que cualquiera de nosotros lo que aquí puede estar pasando. Quería preguntarte, Gabriel, porque esto nos deja también otras preguntas. Tanto la línea Conviasa como todas esas empresas que forman parte de ese gran paraguas tienen sanciones del gobierno de los Estados Unidos y de la Comunidad Europea. ¿Chile no estaba respetando esas sanciones, no las estaba cumpliendo? Yo tiendo a pensar que funcionó la maniobra de ocupar a la aerolínea venezolana como fachada, primero como fachada, es decir, quizás hubiera sido la línea sí, la Majanera está sancionada, pero Conviasa también, por el gobierno de Estados Unidos. Sí, pero lo que quiero decir es que probablemente, ¿no? Tiendo a pensar que hubiera llamado más la atención. Es decir, lamentablemente, o sea, aquí hay que poner un contexto. Chile, el gobierno y el país, y la izquierda chilena de alguna manera tiene dos miradas y dos almas de cara a la dictadura de Venezuela. Es decir, siendo posiblemente dos izquierdas aún radicales y una más radical, es evidente. El Partido Comunista en Chile necesariamente abraza a Maduro, a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Es más, para ellos es como una especie de línea roja dentro del pacto de gobernanza que tenemos ahora con este gobierno de extrema izquierda, para el otro sector de extrema izquierda, que es este sector más joven llamado Frente Amplio en Chile, que son partidos neomarxistas parecidos al Podemos de España, digamos, de otro corte, pero que no es el Partido Comunista. Entonces,
en esta mirada de, efectivamente, incluso por ahí ustedes pueden haber escuchado que el presidente Boric, que pertenece a ese sector de la ultraizquierda chilena, pese a, digamos, a su posición radical de izquierda, él sí considera que hay una dictadura en Venezuela, pero no puede decirlo ni muy frecuentemente, ni muy claramente, y normalmente tiende a matizarlo o a tratar de buscar empates artificiales con situaciones que ocurren en el Medio Oriente, o trata de relativizar, más que responder la pregunta, para evitar la presión interna que le genera en su alianza el Partido Comunista, donde dirigentes activos como Daniel Jadwe o Guillermo Tellier, de alguna manera pretenden, ¿no es cierto?, tapar con el sol con un dedo y sostener que Venezuela sería una suerte de vibrante democracia y faro para el mundo y Latinoamérica, digamos. Y por lo tanto, en esa, y esa es una arista también que uno perfectamente podría o debiera explorar en cualquier investigación a estos vuelos, porque de una u otra manera, en Chile, que tenemos un partido comunista que es particularmente activo, quizás en Argentina no se da de la misma forma, donde incluso el candidato del Partido Comunista pudo haber sido el candidato a la presidencia de la República en lugar del candidato Boric, que es un candidato además, en el caso de Daniel Jadwe, profundamente antisemita, cuyos anuarios escolares, ¿no es cierto?, consideraban, o sea, lo describían como alguien que el regalo útil que podía recibir era un judío a quien hacer tiro al blanco, o podían asignarle como función, él tenía muchas expectativas políticas aparentemente ya en el colegio, entonces sus compañeros creían que podía estar a cargo de la limpieza de judíos en Santiago de Chile, para que se hagan una idea de la magnitud de cómo incluso en la adolescencia ya lo retrataban sus compañeros y amigos, y él pudo haber llegado, y puede todavía llegar en el futuro, Dios lo quiera, a la presidencia de la República en Chile. Entonces, hay intereses para, por ejemplo, proveer de recursos económicos importantes para las campañas políticas. Entonces, un vuelo de estas características evidentemente evade todos los controles aduaneros, evade un montón de cosas que pasan bajo radar. Se me olvidó decirlo, y es un dato que no es menor. Cuando se supo que venía ahora el avión, el A340, que llevó a Maduro a Teherán y que ahora aparecía haciendo un vuelo a Santiago de Chile, justo en el momento en que estaba retenido en Buenos Aires el otro avión hermano, como que fueron advertidos, llamémoslo así, a tiempo, ¿no? Sobre todo en el avión venezolano, la tripulación declarada de ese vuelo, que sería venezolana, cosa que habría que averiguar si hay pilotos capacitados en Venezuela para pilotear un avión de las características de un Airbus A340, de los más grandes de la línea Airbus, en circunstancias que Conviasa no operaba esos aviones. O sea, ya es llamativo, digamos, que contara con los pilotos adecuados. De hecho, supuestamente el 747, que es más antiguo como avión, no tenía pilotos venezolanos con esa capacidad. Entonces dicen que era un viaje de entrenamiento. Bueno, parece ser que sí podrían haber habido pilotos en condiciones de este otro avión, porque toda la tripulación habría sido venezolana, pero no descendieron en el aeropuerto chileno. Es decir, cuando fue advertida la policía chilena y debía empadronarlos y tomar los datos biométricos de cada uno de los pasajeros y tripulantes del avión que en ese momento venía volando de Caracas a Santiago, y se da una suerte de alerta a este respecto, pese a que se lo deja aterrizar y curiosamente, pese a las sanciones que tú preguntabas, se lo reabastece de combustible aparentemente en Chile, pero no baja la tripulación. Y al no bajar la tripulación, la policía no puede empadronarlo ni tomarle los datos biométricos. Entonces hay que hacer fe de una suerte de mera manifiesto, declaración de quiénes serían esos tripulantes. Yo creo que aquí, digamos, en Chile se dice aquí hay gato encerrado, y presumo que, digamos, que los gatos encerrados son varios, son de una magnitud insospechada. Estamos
por conmemorar el atentado a la AMIA en Argentina, que costó la vida a 85 civiles en el año 1994, la Mutual Judía Argentina, pero también estamos en el aniversario número 30 de este año, en marzo, del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, que costó también una cantidad significativa de víctimas inocentes. Estamos a 50 años de los atentados de Múnich en los Juegos Olímpicos, aunque eso correspondió al grupo terrorista palestino Septiembre Negro. Estamos con un Irán que por distintas razones no solo se tiene un gobierno dentro de la extrema alternativas de gobierno, la más extrema posible nuevamente. Un país que se ha hecho del propósito la destrucción del Estado de Israel, que está en una carrera para nuclearizar y tener armas de destrucción masiva. Ahí hay otra hipótesis, perdón, que se me había olvidado, también de alternativa de estos vuelos. Esta es una región, tanto Venezuela como Argentina, que poseen material útil para los procesos de desarrollo de armas nucleares. Hay reservas de tolio, hay reservas de uranio en estos países. Es más, Argentina tiene centrales nucleares operativas todavía, hasta donde yo recuerdo, donde se produce lo que llaman como el combustible de desecho, que hay que hacer algo con ese combustible, y ya en el pasado Irán trató de comprarlo a Argentina. Y cuando digo el pasado, incluso en la época del presidente Menem, o sea, podemos ir muy lejos, ha habido este intento. Entonces, también puede haber habido un propósito de hacerse de material radioactivo o material o minerales necesarios para el proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo de su programa nuclear, para sortear a la vez, ¿no es cierto?, las restricciones que Europa, Estados Unidos imponen en otros lados. Entonces, yo creo que aquí hay algo muy oscuro. Ojalá no sea así, ojalá uno esté completamente equivocado y ojalá el avión efectivamente estaba trayendo turismo después del COVID, ¿no es cierto?, a Chile y a Buenos Aires, a venezolanos pasajeros que quizás con muchas ganas, ¿no es cierto?, y parece que con un buen poder adquisitivo pueden estar volando a Santiago de Chile para reunirse con sus familias o para otra razón, pero a mí me parece que es lo que a uno le gustaría escuchar, una explicación de ese tipo, pero lamentablemente yo creo que el sentido común y un poco atar los cabos de cómo de toda esta historia llevan a pensar que está muy lejos de ser aquello. Javier, en el año 2005-2006, Chávez se enamora, va a Irán, se hace amigo de Mahmoud Ahmadinejad y empieza un proceso de relaciones que conllevan a la firma de acuerdos, a la firma de tratados absolutamente secretos. Los venezolanos nunca se han enterado qué dice esos secretos, que se han firmado tanto con Mahmoud Ahmadinejad como con los seguidores posterior a la finalización del gobierno. Nosotros tuvimos a Ahmadinejad en Caracas llorando por Chávez cuando murió. Y luego Nicolás Maduro anuncia hace pocos días que pues, está firmando un acuerdo que dura 20 años con Irán. En Venezuela, Irán está presente en la industria petrolera, en el área alimenticia, pero también en otros negocios, incluyendo el militar, en el que nadie sabe exactamente qué es lo que ocurre. Igual pasa con Rusia y con China. Nadie sabe cuáles son los negocios porque no hay claridad, porque es un régimen de ese carácter dictatorial donde el secretismo es la norma. Chile tiene algunos convenios firmados con Irán a lo largo de la historia o ahora o nunca ha firmado convenio con Irán. La relación de Chile con Irán después de los atentados de la AMIA, yo diría que entre comillas, debieran ser relativamente o eran menores, debieran. ¿Por qué digo esto? Porque tras el atentado de la AMIA, Irán curiosamente cerró su embajada en Chile, inmediatamente. La abandonó. No es solo que hubiera un embajador, no es
que dejó de enviar embajador, sino que cerró la delegación, que es una casa que está con candado, por decirlo de alguna forma. Lo que reporta la prensa de la época y posterior es que, por información recopilada en esa época de inteligencia por los servicios chilenos, habrían abandonado la sede y de alguna manera la dejaron en esas condiciones. Y después, en la investigación del fiscal Nisman al atentado del AMIA, hubo muchos cabos y muchos exhortos, muchos cabos sueltos, pero que apuntaban al rol que había jugado la embajada de Irán en Chile como una suerte de casa segura o apoyo logístico para llevar adelante los atentados en Argentina, es decir, para vigilancia, para traslados, para idas y venidas a Chile. Ese es como el contexto, y entonces Chile también había cerrado, quizás entiendo que por razones económicas, su embajada en Irán, y por muchos años estuvieron cerradas ambas legaciones diplomáticas, hasta yo diría que el gobierno de la presidenta Bachelet II, digamos, el segundo gobierno de ella, en el cual el ministro o el canciller chileno de la época, Heraldo Muñoz, quien era o decía ser muy amigo desde épocas universitarias de Mohammad Zarif, que era el canciller iraní, empujó, impulsó, igual Irán venía buscándolo hace tiempo, venían algunas delegaciones a Chile a tratar de relacionarse con el Parlamento, con la Cancillería, logró generar condiciones como para retomar relaciones diplomáticas más formales. Y Chile reabrió su embajada en Teherán, con un embajador y un chofer, una cosa supuestamente bastante básica. Y a su vez, entiendo que Irán habría reabierto, no me consta, no te lo podría confirmar completamente, su sede diplomática en Chile. Pero en el intertanto, mientras estuvo cerrada la delegación diplomática, hizo las veces de tal lo que se conoció como el Centro Islámico de Las Condes o de Santiago. Es decir, había una suerte de mezquita, pequeña comunidad musulmana que fue creciendo en Santiago y a la cual venían constantemente autoridades incluso iraníes, Mohsen Rabbani, que estaba investigado en el caso de la AMIA, y otros que frecuentaban Chile, el sheikh, distintos sheikh de chiitas que venían a Chile. Desconozco si para practicar solo su culto, si tenían alguna otra razón de ser, digamos, yo soy abogado, soy penalista, he sido presidente de la comunidad judía, pero no tengo una afición especial por labores de inteligencia. Yo lo que estoy haciendo con ustedes es un poco conversar en base a lo que podríamos llamar fuentes de información abierta y lo que uno puede inferir o deducir de eso. Pero se han ido estrechando esas relaciones con Irán. Han habido parlamentarios chilenos que han ido a Irán, han habido iraníes que han venido a Chile. Es decir, hay un proceso de reacercamiento antes de que llegara este gobierno. Mi temor, esto lo digo como otra vez como una opinión en base también a presunciones y conjeturas, pero que se construyen a partir de hechos ciertos, es que está acreditado, por ejemplo, en España, que la facción, el partido político Podemos, recibió financiamiento iraní, es decir, Iglesias, el ex líder de Podemos, en ese momento, y Errejón, alguno de ellos, aparecen en fotografías que han sido dadas a conocer, es cosa de buscarlas en internet, aparecen estrechamente vinculados con Irán, y a uno, reconozco, le llama mucho la atención la relación de Irán con ese mundo, porque ese mundo que se dice progresista, es decir, que es igual a lo que ocurre el Podemos en España con el Frente Amplio chileno, es decir, digamos, estos grupos neomarxistas, pero que reivindican el feminismo, la interseccionalidad de causa, que reivindican, ¿no es cierto?, las causas LGBTQ+, no sé, si me faltó alguna, que reivindican el animalismo, que reivindican, o sea, las causas indígenas, la descolonización, o sea, pero que son progresistas en su matriz o se declaran progresistas. ¿Qué puede tener en común un grupo que se declara progresista,
que partidario de matrimonio igualitario, de adopción homoparental, feminista. ¿Qué puede tener en común con el régimen fundamentalista islámico, donde quienes pertenecen a las disidencias sexuales son colgados en la plaza de armas de Teherán, o en la franja de Gaza por Hamas, o en Beirut por Hezbollah? O sea, ¿cómo concilias este supuesto progresismo con el fundamentalismo islámico? ¿Cómo lo pones dentro de la misma? Y entonces, pretender que la explicación para eso sea solamente una suerte de adversario común, el imperialismo yanqui, el imperialismo norteamericano, o sea, esta idea que subyace, o el Estado de Israel, en términos de lo que significa el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral, ¿no es cierto?, en Israel, y que ellos abrazan la causa palestina. O sea, uno puede, entre comillas, ser partidario de la causa palestina, y no tiene por qué ser partidario del terrorismo, ni tiene por qué pretender la destrucción de otro pueblo y de otro Estado como el Estado de Israel. Y por lo tanto, yo podría ser partidario de la causa palestina y también apoyar los movimientos, ¿no es cierto?, de las reivindicaciones progresistas del movimiento LGBTQ. Pero Irán no es el caso, ¿te fijas? Entonces tú dices, ¿qué tiene en común Podemos en España con Irán? Que recibió plata de Irán, curiosamente, para financiarlo. Entonces podría uno sospechar que a través de Venezuela, Grupo de Puebla, etcétera, no podría haber también traspaso de recursos para financiamiento de actividad política activista en los distintos países. Yo creo que podría uno sospecharlo. Chile tiene, por ejemplo, legislación de financiamiento de la política muy estricta después de algunos procesos complejos que hubieron en el pasado. Eso hace que Chile tiene una buena legislación o compleja legislación en materia de anticorrupción y en materia de finanzas. Entonces, digamos, un empresario que se gana la vida con esfuerzo, que paga muchos impuestos al Estado, difícilmente puede financiar hoy día a un político en Chile. Un narco que tiene plata en un maletín, no declarada y oscura, un terrorista que tiene plata, o un gobierno que tiene recursos que puede trasladar de un lado a otro sin control, ellos no quedan, ¿no es cierto?, bajo el radar de la legislación chilena. Entonces, hoy día, quienes tienen amigos narcos, quienes tienen amigos terroristas y quienes tienen amigos de gobiernos dictatoriales, corruptos o de las características como puede tener Venezuela, Irán, parece ser que tienen mayores posibilidades de contar con financiamiento para sus actividades. Y ahí volvemos entonces al vínculo con el Partido Comunista, al vínculo, yo les decía antes, esta suerte de dos almas, porque yo creo que el presidente Boric se da cuenta que Venezuela, Nicaragua y Cuba naturalmente no pasan ningún tipo de estándar democrático, y la violación de derechos humanos para él es bastante evidente, y así lo ha dicho. Pero apenas lo dice, le reclaman, ¿no es cierto?, en la oreja, y entonces tiene que salir mirando para otro lado. Yo no veo sino otra explicación de por qué Chile ha tenido, como te digo, esta suerte de política de cielos abiertos y puertas abiertas con Venezuela. En Chile hay muchos inmigrantes venezolanos. Chile es un país, ha sido un receptor en buena medida de una parte importante de venezolanos que han abandonado Venezuela. Lamentablemente no se ha hecho el chequeo de todos quienes han entrado. Puede haber entrado gente vinculada a los servicios de inteligencia venezolanos. Yo creo que no deja de ser cierto que el presidente Piñera en su gobierno pudo haber cometido un error, llamémoslo estratégico o político, en el sentido de cuando fue a Cúcuta junto al presidente de Colombia y otros, un poco como decimos en Chile, le tocó la oreja al dictador Maduro, y eso pudo precipitar coincidentemente, casualmente, algunas de las acciones después algo orquestadas, no sé, que costaron en Chile, quemaron prácticamente todo el sistema de metro, de subway, de Santiago, en forma muy, muy coordinada. O sea,
no fueron incendios espontáneos así de por la pura rabia de la población, fue una forma barata digamos, con uso de acelerantes y con una forma bastante sencilla de causar un impacto y fueron verdaderos actos terroristas que sufrió el sistema de transporte público de Santiago. O sea, la gente quiere pensar, a mí me da risa, por lo menos en Chile, que los golpes de Estado o las acciones terroristas son de una sofisticación o como uno lo ve en las películas y con James Bond y que no sé, tienen grandes complejidades. Hoy día en Google se encuentra desde cómo armar una bomba, de cómo hacer cómo quemar con acelerantes el metro. O sea, es muy fácil hacer muchas cosas y la cosa es las redes sociales, los WhatsApp, los sistemas permiten una fácil comunicación entre las personas, ya no es como antes. Y por lo tanto pueden haber muchas formas en que en los países pueden haber células dormidas desde hace mucho tiempo, de Cuba, de Irán, de Venezuela, que quizás cuando escuchan este mismo reportaje o esta entrevista saben a qué nos estamos refiriendo. Y no debe ser difícil activarlas. O sea, en Chile nos hemos hecho trampa. Hoy día en Chile hay sicariato, lamentablemente. Hoy día hay una violencia que no conocíamos, que creíamos que era una práctica que asociábamos a veces a Colombia, a México, a otros países que tenían delincuencia muy grande. Y resulta que Chile no estaba ajeno. Y no es para echarle la culpa a nadie que haya llegado desde afuera, como hay muchísimos, miles de migrantes que vienen a trabajar, médicos, gente preparada, ingenieros que están arrancando de la dictadura, pero entre medio de eso puede haber gente que tiene agendas bastante más oscuras. Y yo creo que lamentablemente estos vuelos sirvieron, o estos aviones han servido por lo menos para alertar, para abrir los ojos. Lamentablemente, claro, uno ve en Chile un gobierno que está siendo bastante indolente, que no pareciera no reaccionar frente a esto. Digamos, los antecedentes han sido puestos en conocimiento de las autoridades. Hoy día un parlamentario cercano, digamos, al gobierno, de la alianza de gobierno, pero de centro izquierda, no de la extrema izquierda, pidió la constitución de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados de Chile para indagar todo esto, porque las autoridades no están entregando información, porque no quieren relevar este punto. Es decir, es mejor también esconder debajo de la alfombra los problemas. Y no quiera Dios que pasen en cualquier otro país de Latinoamérica un atentado como la AMIA, ¿no? O sea... Claro, pero también puede ser por complicidad o porque forman parte de la red, porque todo esto trabaja en función de redes. Y hemos visto aquí mismo en los Estados Unidos, estamos observando cómo en el último año y medio el incremento de inmigrantes por la frontera sur ha hecho que las alarmas se disparen. Y pues dentro de la gente que llega, que son inmigrantes, que buscan una oportunidad económica, también hay otros que son terroristas y hemos encontrado con pinzas por parte de las autoridades que han señalado, bueno, conseguimos 100 terroristas, 20 terroristas, gente que tiene antecedentes, pero esa es una de las vías más fáciles, la inmigración, para infiltrar con actores externos preparados en el ámbito del crimen organizado o del terrorismo. Y en Estados Unidos pasa y no tienen control ahorita, ya me imagino cómo queda los países de América del Sur, como Chile, como Argentina, como mismo Perú, que también pasó exactamente lo mismo. Y estamos observando como si la película se repitiera y no hay control ni acciones de gobierno. Yo creo que el punto, Mayber, es que yo creo que aquí, o sea, no se trata de una casa de brujas a los migrantes. Todos, mis abuelos fueron migrantes también, de Ucrania. O sea, lo que quiero decir, tú eres migrante en Estados Unidos, no es un tema de casa de brujas. Lo que uno le pide a los gobiernos, cualquiera, es que adopte las medidas de resguardo, de inteligencia mínima, de la mínima diligencia, es como en términos legales cuando hablamos de compliance legal en tantos ámbitos, para traspasar. A veces hay compliance por los recursos económicos, para evitar evasión de impuestos, para tantas cosas se exigen tantos protocolos, ¿no es cierto?
Bueno, uno dice, los países no pueden estar de brazos cruzados, no pueden ser indolentes, porque al final del día estamos hablando de grupos terroristas, de crimen organizado, de narcotráfico, digamos, de fenómenos delictuales de tal magnitud, digamos, de tal entidad, y que ponen en tal riesgo la seguridad y la unidad de los países, la cohesión social de los países, incluso, que es de una irresponsabilidad mayúscula no hacerse cargo de investigar estos hechos. Por eso, yo te decía un poco al principio de esta conversación, ojalá uno esté equivocado en todo esto, ojalá no haya nada, ojalá sea, digamos, una preocupación, una alerta que uno levanta y que no sea nada. Claro que a uno le gustaría que sea eso, todos dormiríamos más tranquilos y nos daríamos, y no tendríamos que tener esta conversación. Lamentablemente es plausible y es probable que no sea así. Y si no es así, los países tienen que estar preparados para evitar. Todos los países y todas las democracias en el mundo, en Europa, en muchas partes, tienen sistemas de inteligencia no para espiar a su población. Tienen, como lo ocupan las dictaduras o como se ocupan a veces el temor que les tenemos a los sistemas de inteligencia, en Latinoamérica es como si fuera un tabú. Los servicios de inteligencia, el MI5 en Inglaterra, o los equivalentes en Francia, están atentos, y a veces cometen errores, se les puede pasar, digamos, naturalmente hay células islámicas que han cometido atentados en Francia que no fueron, o en Bélgica, por ejemplo, o ahora recientemente en Noruega, que pueden pasar bajo el radar de las autoridades. Pero las autoridades se preocupan, toman las cartas en el asunto. Mi impresión es que aquí en Latinoamérica ahora hemos visto una reacción interesante de Paraguay, que es sorprendente, sorpresiva, porque es un país pequeño, uno diría, con harta porosidad en sus fronteras, con capacidades algo, uno podría pensar, limitadas, y mira, le dieron un ejemplo a Argentina y a la región pese a que el avión ya había aterrizado, lo tenían en el... O sea, el presidente Abdo yo creo que dio un ejemplo muy vigoroso de que los países se defienden y hacen uso de las herramientas lícitas legales que tienen de operar sus sistemas de inteligencia. Me gustaría saber que en Chile se estuviera haciendo igual. Me gustaría creer que en Argentina, que en el pasado más bien ha dado visos y muestras de colaboración con sus sistemas de inteligencia, que además en alguna época estuvieron muy permeados por movimientos antisemitas importantes en Argentina, pudieran a veces haber facilitado o colaborado con algunas acciones terroristas de las que se vivieron, pero me gustaría creer que hoy día tienes un sistema de seguridad en Argentina que pueda dar garantías a quienes viven en la hermana República Argentina que, digamos, se van a tomar las medidas para que nunca más en Argentina pueda no solo no ocurrir un atentado como el de la Embajada de Israel o el de la AMIA, y lo mismo para el resto de los países, sino que Argentina tampoco sea víctima de flagelos de narcoterrorismo o de narcotráfico, como quizás estamos viviendo en algunas zonas en Chile, o en Chile estamos ahora con estas bandas muy violentas del Tren de Aragua y de la banda de Nuevo Jalisco, por temas de narcotráfico. O sea, yo creo que nosotros queremos cuidar Sudamérica, digamos, quienes creemos todavía quizás ingenuamente en la democracia, en las libertades, que queremos países para que nuestros hijos se desarrollen en forma normal y segura, y no países, digamos, que sean, ¿no es cierto?, una verdadera tierra de nadie, ¿no?, que esté en manos del crimen organizado. Así es, bueno, Gabriel, hemos llegado al final de esta emisión, pero quiero comprometerte para una nueva oportunidad, para seguir conversando sobre este tema. Amamos Chile, nosotros tenemos muchos amigos, muchos familiares que huyeron del régimen de Maduro y buscaron en Chile un espacio donde estuvieran muy tranquilos, produciendo, llevando talento, y que hoy en día andan viendo a ver para dónde se van, como los que huyeron a Colombia, los que huyeron a Perú y a muchos otros lugares, y pues pareciera que se cambiaron de camarote en el Titanic. En el Titanic, como dices, sí. O como decías tú, en algún minuto,
los venezolanos vienen del futuro. Y eso nos debería alertar a todos, porque de alguna manera Venezuela fue la cabeza de playa, no solo para Irán, sino que para muchos experimentos que están demostrando, digamos, las consecuencias que tienen en la población civil. Yo siempre, por ahí alguna vez leí, también hacía un comentario de alguien que decía, mire, hay que mirar para dónde corrió la gente cuando cayó el muro de Berlín, y saque sus conclusiones. Cuando se cayó el muro de Berlín corrieron para un lado, no para el otro. Y parece que Latinoamérica a veces como que se confunde, ¿no? Exactamente, pero para que no haya confusión, le vamos a recomendar un libro, pero Gabriel, quería darte las gracias nuevamente. Muy agradecido, Margot, y a disposición de ustedes y de tu audiencia. Bueno, y también queremos agradecerle a todas aquellas personas que nos han acompañado en esta emisión desde el Superchat y desde nuestras diversas plataformas. Quiero dejarles por acá el código para que lo copie. Ese es el código del libro del doctor Ravbenko y William Collier, que se llama El Manifiesto Capitalista, y está el código, lo pueden ver en nuestra página de libros de Amazon. Y también queremos despedirnos recordándoles que Sin Filtros forma parte de la red de apoyo canino, y nos despedimos con su mensaje, y recuerden que juntos salvamos vidas. Adelante con el video. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de apoyo canino.